Pero hoy es una enseñanza y quiero que aprendamos, porque muchas veces hay confusión, no sabemos realmente, muchas veces decimos, bueno, la ley, porque confundimos mucho la ley de Moisés y el Evangelio. Y quiero que en esta mañana entendamos cuál fue la ley de Moisés y a quién fue dada. Y la palabra de hoy se llama: la ley de Moisés fue temporal. La ley de Moisés fue temporal. Y quiero que vayamos a Gálatas 3, 19 al 26. Aleluya. Gálatas 3, 19, lo vamos a ver a partir del versículo 19. Y dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley fue dada para vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que lo entendamos en esta mañana. Ley, vamos a mirar qué es la ley. Dice que la ley en el idioma hebreo dice que Torah, que significa enseñanza o dirección. Esto puede referirse a los 10 mandamientos o al Pentateuco, que quiere decir los 5 primeros libros de la Biblia. Y dice que la ley, dice en la ley, y vamos en esta mañana a aprender, en la ley se guardaban las leyes, estatutos, ordenanzas, y dice que había una cantidad de cosas que había que guardar. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera la ley, Él lo hizo porque el pueblo estaba desordenado. El pueblo no estaba en una situación que no sabían qué era bueno y qué era malo. Y el Señor le dice a Moisés y le da esas leyes allá en las piedras. Recuerden que Él fue allá y estuvo, y Él dice que por ángeles, los ángeles le daban esa ley a Moisés y Él las escribía allá en piedras. Dice, habían leyes, habían ceremoniales que eran estatutos, se hacían sacrificios de animales para cubrir los pecados, pero todo esto era temporal, porque los animales que se sacrificaban y se derramaba esa sangre era para cubrir el pecado del pueblo, el pecado de las personas, porque todos pecamos, y en ese tiempo para cubrir el pecado era necesario degollar un animal y derramar la sangre de un animal, del mejor animal. Pero todo esto era temporal. Dice, se hacían rituales ceremoniales. Era una costumbre de la nación. Y dice que esos rituales eran, sacrificios con respecto a la impureza. Ellos tenían que hacer sacrificios para purificarse. Todo eso se hacía en la ley. Dice que guardaban las fiestas, guardaban festivales, guardaban el sábado, el día de reposo. Todo eso lo hicieron o lo tenían que hacer todos aquellos que estaban bajo la ley. Dios le dio al pueblo de Israel estos mandamientos, y estas leyes eran 613 leyes. Eran estatutos, leyes,
Dice que eran normas, eran una cantidad de cosas que tenía que guardar el pueblo de Israel para que pudiera ser hijo de Dios. Dice, eran normas, dice, les daban normas para distinguir a los israelitas de los vecinos paganos. Ellos tenían que hacer unas dietas especiales, comer una comida especial. Ellos tenían que vestir de una manera especial. Todo ello era para el pueblo de Israel. También les daban leyes y ordenanzas, pero leyes morales. La ley moral que se podía hacer y que no se podía hacer. Pero la ley moral siempre nosotros debemos mirar la ley. Dice el Señor que Él nos pone en nuestro corazón, en nuestra mente, la ley, pero sí quisiera que lo viéramos en Romanos 2, 14 y 15. Dice la palabra, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces esto es interesante e importante entender que la ley Dios la pone en nuestros corazones. La ley de Dios. Dios tiene unos principios que nunca serán quitados ni abrogados. Los principios son eternos. Principios, dice el Señor, hay leyes que el Señor pone en nuestro corazón. Aunque una persona no conozca de Dios, aunque no conociera de Dios, ellos saben qué es bueno y qué es malo. Por eso dice que el Señor pone la ley en nuestro corazón. Este versículo lo corrobora, dice que aunque los gentiles, porque hay mucha gente que no conoce de Dios, dice, aunque los gentiles, y nuevamente dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, hacen por naturaleza, ellos entienden que es bueno. Y muchos no conocen de Dios, pero quieren hacer las cosas rectas delante de Dios. Amén. Amén. Y entonces aquí es importante entender que la ley dice que cuando Abraham recibió la promesa que en sus simientes serían benditas todas las naciones y que toda su simiente sería salva, por eso los judíos creían que solamente ellos obtendrían la salvación. ¿Pero por qué? Porque ellos querían guardar la ley, pero era imposible. Esos 613 mandamientos, estatutos, normas y todo lo que traía estas leyes, era imposible humanamente guardarlo todo, porque era algo que era imposible. Humanamente nadie podría guardar. Y si guardar ejemplo, una persona que guardara 612 mandamientos y violara una, era como si no hubiera guardado ninguno. Se violaba absolutamente toda la ley. Por eso era imposible. Por eso es que Dios vino, porque ahí estaba el esfuerzo humano. Ahí estaba el esfuerzo humano. Yo quiero agradarle a Dios, entonces yo hago para agradarle a Dios. Yo hago las obras de la ley para ser hijo de Dios. Pero cuando Cristo viene, y vamos a mirarlo ahorita, dice que cuando Cristo viene y clava esas 613 mandamientos que no podíamos cumplir, ya Él hizo por nosotros. Él hizo la obra de Dios. Él cumplió toda la ley, todos los 613 mandamientos. Ahora Él hizo y ya nosotros somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Ya no necesitamos hacer las obras de la ley para ser hijos de Dios. Él ya hizo la obra y nosotros somos hijos de Dios por la bendita obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Aleluya. Y volvamos a nuestro texto, que es Gálatas 3:19, y vamos a mirarlo y vamos a entenderlo de una manera que Dios va hoy a mostrarnos cómo Él quiere que entendamos su palabra. Amén.
Dice en el versículo 19 y 20, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces dice, fue dada por Dios. La ley de Moisés, la que Dios le dio allá a Moisés, fue dada por Dios. Y dice el Señor, dice que la ley fue a causa de las transgresiones. La ley Dios la dio a su pueblo a causa de que ellos pudieran entender que estaban pecando. Dice, con el fin de mostrar que el pecado viola la voluntad de Dios. Es como cuando nosotros quizás nos vamos a un trabajo y allá hay unas normas en el trabajo y quizás de pronto por cosas de la vida no nos las dicen todas. Y de pronto nosotros, ejemplo, era prohibido llevar un celular, ejemplo. Y nosotros humanamente no sabíamos que esa era una norma de prohibición. Y nosotros estamos y llevamos nuestro celular. Entonces nos encuentra el jefe y nos dice, esto es prohibido. Pues muy seguramente, antes de que supiéramos que era prohibido, lo veíamos normal. Pero inmediatamente sabemos que es prohibido, entonces inmediatamente sabemos que eso estamos violando una norma. Eso hizo la ley. La ley tuvo que mostrarle al pueblo de Israel que ellos estaban violando la voluntad de Dios. Por eso la ley vino, por eso Dios permitió la ley para que ellos entendieran que estaban violando la voluntad de Dios. Lo que ellos hacían no era agradable delante de Dios. Vayamos a Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces dice, porque todos los que sin ley han pecado, lo que acabamos de decir, si uno viola a un mandamiento o una norma porque no sabía, pues sin ley serán juzgados. Pero cuando se conoce la ley, ahí será juzgado por la ley. Esto sucedía con el pueblo de Israel. Dice que Dios tenía que dar su ley a su pueblo para que ellos reaccionaran que estaban violando la voluntad de Dios. Ellos tenían que conocer el pecado por medio de la ley. Ellos, el pueblo de Israel, tenían que conocer que era pecado, pero solo por medio de la ley. Por eso la ley fue dada a este pueblo. Y dice que Dios quería despertar la conciencia de su pueblo respecto a la gran necesidad. Era una necesidad que ellos tenían de la misericordia. Dios quería mostrarles a ellos que ellos tenían la necesidad de la misericordia y la gracia de Dios para obtener la salvación. Porque por la ley no lo hubieran obtenido. Entonces Dios les quería mostrar la ley para que ellos pudieran entender que humanamente no lo podían hacer. Humanamente no lo podían cumplir todo. Y ellos Dios les quería mostrar esa necesidad de buscar a Dios, de buscarlo en su corazón, de rendirse ante Él y poder entender que ellos, ese pueblo, y no solo ese pueblo, todos nosotros tenemos la necesidad de la misericordia. Dice que la misericordia es algo que Dios dice que vio con misericordia a su pueblo. Misericordia, sintió dolor por la miseria que vivíamos los seres humanos. Dice que sintió dolor, dice tuvo misericordia de ellos. Dice que la gracia es un regalo que nos dio, la gracia de Dios en nosotros. Dice que ese regalo no nos lo merecíamos, pero lo necesitamos, tanto la gracia y la misericordia para obtener la salvación. Amén. Aleluya. Y dice, el propósito de la ley no era justificar a la humanidad ante los ojos de Dios. Más bien la ley fue añadida después de la promesa de Dios con Abraham. No, Dios añadió esa ley
después de la promesa, porque Dios le había dicho a Abraham que su simiente y todas sus generaciones iban a ser benditas. Pero era necesario tener unas normas, unos estatutos. Amén. Era necesario. Por eso es que dice que la ley, nuevamente, la ley habla de hacer para hacer obras, yo no hago. Ellos tenían que obedecer unas normas, unos estatutos, tenían que hacer para poder ser. Pero nosotros en el Evangelio, Dios lo hizo todo por nosotros. Dios ya pagó ese precio allá en la cruz del Calvario, obró, Él hizo esas obras, Él cumplió toda la ley. Por eso ya somos hijos de Dios, ya no tenemos que hacer lo que la ley mandaba, porque la ley mandaba una cantidad de estatutos que eran imposibles humanamente. Amén. Y dice, pero era necesario, dice que el propósito de la ley no era justificar a la humanidad ante los ojos de Dios, no, pero era necesario. Lo que era pecado se convirtió formalmente en malo una vez que la ley se dio a conocer. O sea, cuando la ley se mostró, todos aquellos reaccionaron. Dios les dio esa sabiduría de decir: esto es pecado, entonces esto no lo debo hacer. Y comienzan ellos a apartarse del pecado. Amén. Pero Romanos 5:20 dice, amén. Romanos 5:20, estamos nomás ahí. Romanos, aleluya. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué bonito. Pero la ley, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que el pecado se mostrase. La ley se puso para que el pecado se mostrase. Dice, pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios sobreabundó, porque la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado. Y por eso dice sobreabundó. Esto quiere decir mucho, dice abundó mucho más. Sobreabundó quiere decir abundó más la gracia de Dios. Dice, no solo nunca el pecado podrá acceder a la gracia provista por Dios, sino que el pecado pierde su amenaza cuando se compara con la sobreabundancia de la gracia de Dios. Aleluya. No solamente el pecado, porque el pecado se ve amenazado cuando está la gracia de Dios. El pecado no puede vivir en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tenemos esa nueva naturaleza en nuestras vidas, cuando somos esos hijos de Dios y nosotros vamos a pecar, quizás lo hagamos, quizás pequemos porque somos humanos y nuestra naturaleza caída nos hace pecar muchas veces, pero después ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos miserables, nos sentimos sucios. Decimos, Dios, ¿qué hice? Nos sentimos sucios porque ya esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ya es una naturaleza que Dios cada día va a ir renovando, nos va a ir transformando, nos va limpiando, nos va santificando. Y si nosotros nos revolcamos o quizás hacemos un pecado, nos vamos a sentir muy mal. Siempre he creído, ejemplo, el cerdo. La naturaleza del cerdo es revolcarse. Y así lo bañaran y lo pusieran hermoso y le echaran perfume, él no se va a sentir bien así porque esa no es su naturaleza. La naturaleza de él es irse a revolcar en el lodo. Entonces nosotros es todo lo contrario. Nuestra naturaleza es estar limpios delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando vamos y nos revolcamos o vamos y quizás cometemos pecado, nos sentimos mal porque esa ya no era nuestra naturaleza. Por eso es necesario, dice el Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es importante que Dios siempre esté en nosotros y por eso tenemos que cada día buscarle, conocer más la palabra. Amén. Ahí en Gálatas 3:21, no pierdan esa cita porque esa es nuestra cita que vamos a estudiar en esta mañana. Gálatas 3:21 dice:
Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar, o sea, si la ley pudiera darnos vida, si la ley nos hubiese podido dar la salvación, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Porque ¿para qué? Si no necesitábamos a nadie. Solamente era cumplir la ley y ya. Pero precisamente dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. O sea que Dios, nosotros sabemos que Jesucristo vino y la justicia de Dios vino por medio de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Dice que si la ley, qué bonito, ahí en el versículo 21, quiero que lo entendamos bien, dice, no es competencia, porque la ley y las promesas no son competencias, sino necesidad y cumplimiento, pues la ley no fue diseñada por Dios para dar vida eterna y justicia, no, porque la ley no fue diseñada para ello. La ley, Dios tenía que darle esa ley temporal a su pueblo para que entendiera que era pecado y que no era pecado. Y por ello dice que más bien la ley muestra a la humanidad la necesidad de las promesas, de la vida por la fe en Jesucristo. Eso lo dice Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, la ley muestra eso, la necesidad de las promesas. Dice, pues la ley es insuficiente porque no puede impartir vida espiritual ni fortaleza moral. La ley era insuficiente. Ella no podía dar vida eterna, no, ni fortaleza moral. La persona cometía un pecado, pero nuevamente volvía y caía y volvía y cometía el pecado. Por eso, ahí en Hebreos 7, 11 y 12, veamos lo que dice la palabra. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces dice, si la perfección fuera por el sacerdocio, ahí estamos en Hebreos 7, 11 y 12. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era ley. La ley, porque levítico era ley. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Si hubiésemos sido perfeccionados por la ley, no hubiera necesidad que se hubiera levantado nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más que el sacerdocio levítico. Y eso lo vamos a ver, dice ahí en el 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Nuestro Señor Jesucristo era ese sacerdote, dice que según el orden de Melquisedec. Y cuando habla de Melquisedec quiere decir Cristo mismo. Cristo mismo. Entonces cuando dice que si el sacerdocio levítico hubiera podido llevar al pueblo hacia la perfección, no sería necesario un sacerdote superior del orden de Melquisedec. No hubiera necesitado nosotros, o la ley o el pueblo judío no hubiese necesitado a Cristo. Solamente la ley, y la ley les hubiera dado vida eterna. Y por eso dice que era necesario que se cambiara también la ley. Ahí
Dice, si los sacerdotes bajo la ley de Moisés hubieran podido ofrecer reconciliación permanente entre Dios y su pueblo, no habría necesidad de la venida del Mesías. No hubiera habido necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, para restaurar su pueblo con Dios no hubiera necesidad de que Cristo hubiera muerto por la humanidad. Por eso la ley, y muchos de hoy en día todavía hay muchas iglesias que no han entendido y todavía están viviendo y tratando de vivir por medio de la ley. Y eso, cuando la persona vive y quiere guardar todos los preceptos, guardar que el día de reposo, las fiestas, hacer todas esas rituales porque habían rituales, habían ceremonias, habían una cantidad de cosas. Cuando las personas o cuando una iglesia hace eso, quiere decir que no ha aceptado a Cristo, porque está viviendo bajo la ley, no bajo el evangelio, no bajo la fe en Cristo, que es la que nos da vida. El evangelio, la fe en Jesucristo es el que nos va a dar la vida eterna, no la ley. La ley no, la ley dice que la ley antes mata, antes nos mata, porque la ley no podía impartir vida. Dice, cambiado el sacerdocio, cambiada la ley también, o sea, removida la ley. Dice, el creyente no está bajo la ley, más bien descansa en la justicia de Cristo. Veamos Romanos 6:14 lo que dice. Romanos 6:14 dice la palabra: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene poder sobre nosotros, porque el pecado, dice, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios, la gracia que Dios nos dio el día que le aceptamos el día que le aceptamos en nuestro corazón. Ese día nosotros recibimos a Cristo y vive dentro de nosotros el Espíritu Santo y tenemos esa gracia de Dios, tenemos la gracia viviendo dentro de nosotros, y por eso dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Aleluya. Dice, todo sistema religioso que está bajo la ley no tiene a Cristo. Todo aquel que quiere practicar la ley pero no practica, porque es que Dios no, cuando el Señor dice el ser es más importante que el hacer, y es importante el ser. La palabra nos habla, toda la palabra nos habla de ser benignos, ser misericordiosos, ser irreprochables, ser todo lo que tiene que ser con que nosotros seamos, ser amorosos, bondadosos, ser. Dios nos dice que seamos todo ello, el amor, la misericordia, la bondad, la benignidad, todo ello es ser. El fruto del Espíritu dice, todo eso es ser. Y el hacer, lo que hacía la ley era hacer todas estas obras para ser aprobado por Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, al ser todo esto, también hacemos, porque nosotros los hombres van a ver que no solamente hablamos de amor, sino que también damos amor, que no solamente hablamos de quizás de pronto dice que bondad, sino que también somos bondadosos, también hacemos. Amén. Es la diferencia. La ley solamente hacía, pero no tenía nada de ello, no tenía el ser amoroso, porque solamente querían cumplir, como cuando uno dice, voy a ir y cumplir con el deber y ya. No, la ley apelaba al hacer, pero el evangelio y la fe apela al ser. Tenemos que ser todo lo que Dios nos manda. Amén. Aleluya. Dice Hebreos 7, 18 y 19, dice que la ley era insuficiente porque la ley que regulaba el sacerdocio era carnal en el sentido que regulaba las acciones externas.
Hebreos 7, 18 y 19. Veamos lo que dice Hebreos. Aleluya. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. O sea, la ley no tenía ese poder. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Dice que queda pues abrogado. ¿Qué quiere decir abrogado? Esto quiere decir que queda anulado, amén, anulado este mandamiento. Dice, Jesús es otro tipo de sacerdote, otro indicio de que la ley se ha cambiado, la ley ha sido abrogado. Bueno, abrogado también significa suspender. Y dice, y quiero que lo veamos, dice, Jesús negó la acusación de los fariseos de que estaba anulando la ley, porque los fariseos le dijeron, usted quiere anular la ley. Los fariseos siempre querían acusar a Jesucristo. Ellos querían mirar en qué le podían acusar, porque siempre querían mirar a ver cómo, pero Jesucristo era tan hermoso, ¿no? Siempre querían mirar a ver cómo lo hacían caer, ¿cierto? Pero le dicen los fariseos que él estaba anulando la ley. Y dice, pero la ley era temporal. Entonces dice, como sistema de pacto con Israel, y terminó en la cruz dice, cuando el velo se rasgó y se estableció un nuevo pacto. Ese día la ley quedó completamente anulada, el día que Cristo murió allá en la cruz. Y por eso muchas veces hemos escuchado que nos